Buenos días, doctor. Espero que me escuchen. ¿Sí o no? Sí, doctor. Eso. Le voy a nombrar a usted, Laura, para que cada vez que pregunte usted diga algo. Bueno, listo. Vamos entonces a continuar con la parte en que veníamos. Ya hablamos de filtración, ya hablamos de reabsorción, hablamos de lo que está pasando a diferente nivel en los diferentes puntos de la nefrona y quedamos en la última parte en hablar de la medición de las funciones de alguna manera renales, en las cuales incluíamos dentro de ellas la utilización de ciertas sustancias para poder tratar de medir y establecer el grado de función del riñón. Entonces vale la pena como que aclaremos como varias cosas. La primera es que aclaremos el concepto de depuración. ¿Qué es ese concepto de depuración? A ver, ¿quién me dice ese concepto de depuración a qué hace alusión? ¿Qué es básicamente depurar? Excretar. Que ver, obviamente, con la capacidad que se tiene de excretar. Básicamente hablamos de eso. Es lo mismo que el clearance. Entonces, cuando hablamos de esa parte del clearán, pues estamos haciendo alusión nosotros básicamente a ese proceso. Bueno, entonces por definición, el aclaramiento renal se ha puesto de presente como aquella cantidad del volumen del cual obviamente se elimina o se filtra una sustancia. A eso es lo que hemos denominado clearance. Entonces, de eso se trata, el clearance. Veámosla acá. No sé si alcanzan ahí a verla. ¿La pueden ver allí o no? Sí, doctor. Listo, ya cambiamos de interlocutor. Entonces, el clearance dice que es el aclaramiento renal de una sustancia, básicamente está relacionado con el volumen del plasma que se requiere, del cual va a ser eliminado, va a ser desprovisto de estas sustancias. Ese aclaramiento renal nos permite a nosotros de cierta manera como cuantificar o establecer de alguna manera la función excretora de los riñones. Eso es lo que básicamente hacemos nosotros allá. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Pues sencillamente comparamos. Como es depurar, comparamos la concentración de una sustancia que está en orina, la comparamos con una sustancia, con la misma sustancia que está en el plasma. Entonces lo que vamos a mirar es decir, qué pasó con la concentración de esa sustancia en orina y qué pasó con la concentración de esa sustancia en el plasma. Para poderlo medir normalmente, ya los había hecho la depuración de creatinina, lo hacemos midiendo. Entonces, si yo voy a solicitar depuración de creatinina en orina de 24 horas, ¿qué informe debo enviarle al laboratorio? A ver. Debo enviar la concentración plasmática de orina, la concentración urinaria de orina. La concentración plasmática de la sustancia, en este caso la creatinina. Entonces yo coloco creatinina sérica o en sangre, listo, y coloco creatinina en orina y mando el volumen. Entonces mandando esas tres variables, el volumen del cual ellos calculan el flujo urinario, la concentración de orina, la concentración plasmática, se calcula el aclaramiento plasmático, que básicamente nos habla de la función excretora de los riñones. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Siempre una sustancia en concentración estará en miligramos en una concentración cualquiera que sea. Generalmente hablamos de miligramos por mililitro o miligramos por decilitro. Ustedes recuerdan el valor normal de la creatinina. Menor a 1, doctor. Pero menor a 1 puede ser ¿cuánto? 0.02. Eso es menor a 1. 0713. Bueno, sí, aunque 1.3 ya es un poquitico más alta. Más o menos entre 0.8 y 1, 1.1 es la creatinina normal, o sea, la creatinina sérica. La doy en miligramos por decilitro. Y la creatinina urinaria, no
sé si recuerdan de cuánto se trata. Bueno, ya lo dejo para que lo averiguemos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces medimos ese aclaramiento con esta fórmula matemática, el flujo urinario, concentración en orina y concentración plasmática. ¿De dónde sacamos el flujo urinario? Se saca de los mililitros que usted coloca en 24 horas. Normalmente, ¿cuánto debe orinar uno por hora en promedio? ¿Cuánto es la diuresis en promedio normalmente? En promedio es de 0,5 a 1 cc por kilo por hora. Eso es lo que uno orina normalmente en una hora. Eso es lo que se considera normal. Por debajo de 0,5, alrededor de 0,3, hablamos de oliguria. Y por debajo básicamente de 0,1 tal vez hablamos de anuria. Podemos hablar de oligoanuria. Oliguria, disminución en la orina que usted está colocando por hora. Anuria, obviamente, es ausencia de orina y podemos hablar de poliuria con valores por lo general arriba de un mililitro por kilogramo por hora, o tal vez 2 más o menos. O sea que normalmente uno, ¿cuánto debe orinar por hora? .5 cc. Por eso, sí, listo, por hora, perfecto. Y en un paciente que pesa 70 kilos, ¿cuánto debe orinar más o menos en 24 horas? .35 cc. Bueno, más o menos Pues, 35 cc. Sí, puede ser sí, de sí, 35. en la hora. Sí, sí, sí. O sea, Sí, claro, 35 cc 35 por cc. 24. Y si usted multiplica eso por 24, entonces ¿a cuánto le equivale eso? Ya le digo, doctor, es 35 por 840. 24, Más 240. o menos 840. Y si lo ponemos a 1 cc por kilo por hora, ¿cuánto da eso? Es como el doble, ¿cierto? 1680. 1680. Entonces, en promedio es entre 800 y 1500 es como el volumen, lo mínimo y lo máximo, entre comillas, que el organismo tiene para llevar a cabo su función renal. Y si les pregunto, coloquémoslo con 1680, ¿eso equivale a cuántos mililitros por minuto? No, eso se hace rápido. Doctor, pues no se dividiría esos 1680 por los minutos que hay en el día. Sí, claro, se hace de sencillo. ¿Cuántos Ok. minutos tiene el día? En mis tiempos eran 1440. No sé si eso ya ha cambiado. En mis tiempos decían, si una hora es una regla, te dice una hora tiene 60 minutos, 24 horas, ¿cuántos minutos tiene? Y ya, en mis tiempos era así. Entonces, más o menos, ¿cuánto les da el flujo en mililitros por minuto? En promedio considerado normal. No, nos cogió la noche. Hacer una división, muchachos. ¿No? Hay que hacerle más las matemáticas. ¿Cuánto les da? 1.16. Ah, eso es más o menos en promedio el flujo urinario. 1 mililitro por minuto. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo lo calculan ellos allá? Yo le mando el volumen de orina. Entonces yo recojo orina de 24 horas y se la mando al laboratorio. Y le mando concentración sérica de creatinina y ellos con la orina calculan la concentración de creatinina en orina y hacen esa formulita. Y ahí está la depuración de creatinina. Esa depuración de creatinina medida. La calculada es por esa fórmula que ya habíamos mencionado por allá de que 140 menos le da por el peso sobre 72 por creatina. Ese es un estimado, es un estimado. ¿Y a mí para qué me sirve conocer esto? Me sirve para establecer la funcionalidad del riñón.
Y también para qué me sirve, de paso se los digo, para que aquellos antibióticos que se eliminan por vía renal se haga el ajuste a la depuración de creatinina. Por el riesgo, obviamente. ¿Qué antibióticos se eliminan por orina para terminar esto? Siquiera dos, yo les ayudo con uno. Los aminoglucósidos, llámese amicacina, llámese gentamicina. Uno, dos, otros. Las cefalosporinas. Tres, los carbapenen. ¿Qué más? Entre otros. Bueno, ahí les dejo pues. Esos se eliminan por orina, entonces hay que ajustar la dosis a la depuración de creatinina. Luego hacemos algún ejercicio eso porque harta falta que nos hace. Listo. Bueno, entonces se han utilizado diferentes sustancias para el proceso. Una de esas sustancias utilizadas se llama la inulina, que de ella ya hablamos. ¿Cuál es la ventaja que tiene la inulina? Diríamos que es la sustancia casi que ideal para medir la depuración de creatinina, es la sustancia ideal. Pero uno tendría que darle inulina a un paciente, pero no, nos fundamentamos en el metabolismo propio del paciente. ¿Qué características tiene la inulina según esa gráfica que ustedes ven ahí? Que no es filtrada ni reabsorbida, doctor. Exactamente, entonces pasa, llega al glomérulo y en el glomérulo obviamente se filtra y aparece en orina, ni se secreta ni se resorbe, listo. Ahí está entonces. Entonces, concentración en el plasma, ahí está. Entonces, aquí está, dice que esa inulina está en 1 mililitro de plasma. Entonces, hablamos de 1 miligramo por mililitro. Pasa aquí y si yo lo voy a dividir y voy a hacer el ejercicio, pues entonces tendríamos que la depuración en promedio nos estaría dando 125 mililitros por minuto. O sea que en promedio normal la depuración de creatinina puede estar entre 75 y 125 mililitros por minuto. Si orina 0.5 o si orina 1. Ese es el promedio de la depuración de creatinina. Ese concepto quiero que lo tengan clarito, clarito, clarito eso. Si les preguntan algo en esa parte. Si han utilizado, aquí está el ejercicio, aquí comienza entonces, aquí llega la inulina, se filtra, aquí entra, aquí al glomérulo, aquí comienza ya a avanzar, aquí comienza a avanzar a lo largo de allí, y aquí se retira el plasma, que es el volumen que se le saca acá, y aquí va a quedar la inulina, la que va a aparecer en orina. Aquí está el ejercicio. Lo que estamos hablando de la parte del volumen. 125, bueno, aquí aparece 125 miligramos por mililitro, que esa es la concentración. 1 mililitro por minuto. Acuérdese que estamos hablando, nos devolvemos, de que es la concentración urinaria sobre la concentración plasmática por el volumen que tiene de orina. Eso nos da que para la inulina más o menos 125 mililitros por minuto. La depuración es de que 1 mililitro por minuto, eso es. Ese es como el volumen de orina. Estamos hablando de un riñón que es normal. Si no es normal, esta situación va a cambiar. Bueno, hablemos de otra sustancia. Otra sustancia es la creatinina. ¿De dónde viene la creatinina? Del metabolismo de las proteínas. Exactamente. Entonces la creatinina es la que más se utiliza para medir indirectamente lo relacionado con qué? Con la función renal. Pero la creatinina no es un marcador 100% eficiente, llamémoslo así, para medir la función renal. ¿Por qué no es 100% eficiente la creatinina? ¿Cuál es la Porque razón el por la cálculo proximal secreta una pequeña cantidad. Exactamente, entonces resulta siendo falseado, pero es la que más utilizamos nosotros, la depuración de creatinina. Se usa mucho más que el incremento de la creatinina para calcular. El filtrado glomerular reduce el 50% de concentración sérica de creatinina y velocidad de excreción. Bueno, lo que queremos decir allí es, como usted bien lo acaba de decir, se secreta algo de creatinina. Por lo tanto, acuérdense del índice del 1. Acuérdense que dijimos que esos índices de aclaramiento los establecemos si es 1, si es menor de 1 o si es mayor de 1.
que eso ya también ya lo dijimos, a qué hablábamos con relación a la unidad. ¿Qué tenemos con la creatinina? Entonces, que una parte se secreta. Si se secreta una parte, pues no me revela realmente la función excretora como tal. ¿Y por qué no me la revela de ninguna forma? Porque le estoy adicionando algo a través de la secreción. No obstante, se ha asociado, se ha utilizado la creatinina teniendo en cuenta, obviamente, lo que acabamos de decir nosotros con relación a eso. De suerte que entonces también podemos establecer esa situación. Lo que quiero es que ustedes también analicen, obviamente, qué suele ocurrir en un momento determinado si esa filtración se reduce sustancialmente. Si esa filtración se reduce sustancialmente, pues obviamente vamos a tener una alteración en la depuración de creatinina. ¿Cuándo se reduce sustancialmente el filtrado glomerular? ¿En qué casos el filtrado glomerular se puede reducir? Cuando hay aumento de la resistencia a la arterial aferente, por ejemplo. Eso, bueno. O sea, ¿en qué casos específicamente, señorita? Cuando estamos frente a qué. Eso es lo que En yo quiero aumento que... Una, de la presión arterial. Exactamente. Entonces, el paciente hipertenso, ya hemos dicho muchas cosas de eso. Yo creo que hemos tocado de todo acá en esto. Entonces, cuando se reduce la presión arterial, o sea, cuando el paciente está hipertenso, vasoconstriñido, que ya lo sabemos, se reduce obviamente la filtración glomerular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que esa reducción también se lleva a cabo y se reduce la excreción de creatinina. Y si se reduce la excreción de creatinina, ¿qué pasa con la creatinina sérica? Aumenta. Aumenta. Entonces, ahí hablamos de aumento de azoados, de creatinina y de BUN. Se incrementan en sangre. Entonces, cuando yo voy incrementando creatinina y BUN, estoy hablando de hiperazoemia, estoy hablando de falla renal. Y esa falla renal que luego se discutirá, le hablamos de falla renal prerrenal, renal y posrenal. El ejemplo más franco de falla renal prerrenal, ¿cuál será? la hipertensión, No, prerrenal. La hipertensión, mm, no realmente. Serían aquellos estados de hipovolemia, los estados de deshidratación severa, secundarios a diarrea, shock hipovolémico, shock hemorrágico, vómito, todo aquello que deplete volumen conduce a un estado de hipovolemia. Y el estado de hipovolemia, y lo vamos a ver luego, ese estado de hipovolemia se relaciona con bajar el volumen circulante efectivo. Si baja el volumen circulante efectivo, baja el flujo plasmático renal. Si baja el flujo plasmático renal, eso se traduce en que se baja la tasa de filtración glomerular y aparece un mecanismo compensador que es el equilibrio glomerulotubular que logra compensar hasta cierto punto. Cuando las pérdidas son masivas, el equilibrio glomerulotubular como mecanismo de compensación no lo es suficiente y no alcanza a compensar esa parte. Y entonces, ¿qué suele ocurrir? Acabamos de decir, entonces, la creatinina no se filtra adecuadamente porque ha bajado el flujo plasmático renal y se ha reducido la filtración glomerular. ¿Y qué ocurre? Entonces se incrementa la creatinina de los azoados. Eso hace alusión, les repito, de manera específica a el compromiso que puede tener el riñón por situaciones que las llamamos prerrenales. Todo lo que ocurra antes del riñón que tiene que ver con flujos y lo demás, pues puede suceder. Es factible, me deja usted pensando con la hipertensión de alguna manera, pero la hipertensión de alguna manera tiene dos compromisos, pero el compromiso más de la presión arterial es un compromiso más renal, entonces yo puedo tener prerrenal y renal. En el renal, ¿qué tipo de compromisos puedo tener para que se altere la función renal? Uno de ellos es la hipertensión arterial, que per se tiene órgano blanco el riñón. Otro lo puede hacer la diabetes porque tiene órgano blanco el riñón. Otro pueden ser los procesos infecciosos, las glomerulopatías, que ustedes recordarán por ahí la glomerulonefritis posinfecciosa, el depósito de complejos inmunes, todo aquello, las enfermedades autoinmunes, todo aquello que lesionen directamente el riñón,
a través de lesionar el glomérulo básicamente, o a través de lesionar los túbulos, o a través de lesionar los podocitos. Si un paciente se intoxica, por ejemplo, y hace un daño renal, esa intoxicación y el daño renal será prerrenal, renal o porrenal. Renal, doctor. Renal porque lo daña directamente. Listo. Y posrenal entonces será aquella uropatía obstructiva. ¿Cuál es el ejemplo más típico de una falla renal en un anciano? Una de las causas, porque hay otras. Estoy dando por descartado que no sea hipertenso, que no sea diabético. Una infección urinaria. Bueno, las infecciones por ejemplo, pueden contribuir a hacer un daño renal, estamos de acuerdo. Y Una esas pueden litiasis. ser una litiasis, correcto. ¿Cuál otra? La más frecuente. ¿Cuál es una de las patologías urológicas más frecuentes en el paciente anciano? Afectaciones en la próstata, doctor. Ah, la próstata, el síndrome prostático genera una uropatía obstructiva, entonces también hace lesión renal. Entonces, cuando uno ubica al paciente, tiene que mirar diferentes estados. A ver, ¿ustedes qué piensan para terminar este tema? Yo lo que quiero, lo mismo que siempre les he dicho, contextualizar esto. Hay una señora de 34 años, de 35 años de edad con dolores musculares. Usted va y la revisa y le pide un parcial de orina y encuentra que tiene proteinuria en orina y tiene una creatinina de 1.4. Paso a seguir. ¿En qué piensan, muchachos? Me parece escuchar acá al doctor John Serna Flores, al nefrólogo. Para no ampliar mucho, se los voy a dejar y al final hacemos una discusión. Si hemos quedado claro en lo que les he dicho, me pueden explicar eso. Bueno, avancemos entonces. Entonces ya tenemos la deposición de creatinina. Existe una sustancia que es la pH. Esa pH, ¿cómo se llama? ¿El ácido qué? Paraminopúrico. Para amino hipúrico. Entonces, ese para amino hipúrico se ha utilizado también para qué? Para establecer la filtración glomerular, pero también se ha utilizado para establecer lo que se conoce como el flujo plasmático renal. Aclaremos cosas. ¿Qué diferencia hay entre el flujo plasmático renal y la depuración de creatinina? Ustedes recuerdan, muchachos, ustedes recuerdan por allá una cosa interesante que vieron en fisiología y que tiene que ver por allá con la extracción. Entonces, el flujo plasmático renal total, como ahí aparece, es el aclaramiento del ácido paraaminohipúrico y el cociente de extracción. ¿A qué es igual? ¿Ustedes recuerdan cuál es el cociente de extracción de oxígeno? La expresión matemática. Es el contenido de sangre arterial menos venoso sobre el contenido de sangre arterial. Ah, por ahí cerquita. Eso es igual al contenido arterial de oxígeno sobre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Esa es la estación de oxígeno. Puede que yo me equivoque. La revisa y me cuenta si usted tiene razón o yo la tengo. Es posible que usted la tenga. Pero en mis tiempos era eso. Cuando hablo de este cociente de estación, hablo de la diferencia arteriovenosa. Es decir, aquí estoy hablando cuánto está en sangre y aquí finalmente cuánto está en sangre arterial y cuánto está en sangre venosa. Y ya establezco la relación. Acuérdense de que sencillamente para poder saber cuánto se extrae, acuérdese que está llegando. A ver si yo soy capaz con esto. No es que me comienzo a demorar tanto, pero no me importa. Voy a ver si soy capaz de hacer algo. De tantas cosas que intento hacer. Bueno, ¿aquí alcanzan a ver esto o no? Sí, doctor. Ah, listo. Entonces, acuérdense que yo tengo acá, por un lado, el contenido
arterial de oxígeno, ¿cierto? Ese contenido arterial de oxígeno. ¿Se viene para dónde? Se viene para acá para la, con la célula con minúscula. Se viene para acá para la célula. Aquí en la célula, ¿qué ocurre acá en la célula? Ahí va. Aquí en la célula, ¿qué ocurre? Aquí ocurre ¿qué? La extracción de O2. Aquí ocurre la extracción de ¿qué? De O2, ¿cierto? Aquí ocurre la extracción de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y al final, entonces, ¿qué va a quedar acá? Aquí aparece el contenido, venoso de oxígeno, ¿o no? Claro. Aquí aparece el contenido venoso de oxígeno. ¿Qué es que va a hacer? Lo que la célula extrajo acá, lo que sacó acá. Entonces, lo que entra acá menos lo que sale acá. Esto va a ser entonces, esto va a ser la parte de la extracción. ¿En qué gasta el oxígeno la célula o el riñón? ¿En qué gasta el oxígeno? Y la glucosa, ¿para qué la gasta él? Yo les digo, de las funciones del riñón que tiene, ¿para qué es donde es que más gasta el riñón oxígeno? La reabsorción de sodio. ¿Haciendo qué proceso renal? Pregunta, ¿uno de los siguientes procesos renales consume mayor cantidad de oxígeno y de energía? A, la excreción. B, la secreción. C, la filtración. D, la reabsorción. Y la otra, ninguna. Ah, esa está buena, me gusta. ¿Cómo? La reabsorción, ¿Por qué? porque tiene que hacer unos mecanismos de transporte de Eso, muchachos, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que hay que hacer, entender, no simplemente a la filtración. Pero es que la filtración depende como de fuerzas, ¿me hago entender? O sea que ya la energía está subyacente allí, ¿me hago entender? Acuérdense que la filtración depende de presión hidrostática y de presión oncótica, es más de presiones. Alguien diría, no, y el corazón le manda la presión, sí, pero el riñón dice, mi energía la gasto en reabsorción. ¿Y por qué la gasta en reabsorción? Sí, esos transportes que tiene que hacer activos, ¿de dónde deriva la energía? ¿De dónde la saca? Listo, perfecto. Listo, entonces, ya está claro eso. Bueno, me regresaré. Bueno, muchachos, yo no sé si estoy perdiendo el tiempo acá o qué estoy haciendo. Ustedes están aburridos de tanto hablar como de lo mismo. Pero no, yo antes disfruto esto. ¿Para qué se me arrima el doctor Serna? Y cuando me explica, yo le digo, y no, usted es el que me tiene que explicar a mí. Bueno, listo, ya. Hay unas formulitas que yo siempre digo lo mismo, pero quiero mandarles como unos problemitas ahí para que los miremos, los analicemos, en fin. Bueno, aquí entonces está. Ahora la otra cosa. El otro concepto es la fracción de filtración. Cuando uno le dice en fracción de filtración, ¿a qué tipo de expresión matemática se refieren? Ay, ay, ay. Si a mí me dicen fracción de filtración, me están hablando de en mis tiempos, de un fraccionario que tiene numerador, que tiene denominador, y en mis tiempos, si yo mal no me acuerdo, hablábamos de fracciones propias e impropias, así eran mis tiempos, ¿o no? Pues eso eran mis tiempos, así se hablaba de eso, de fracciones propias e impropias, y se hablaba de aquellas fracciones que tenían el mismo denominador, fracciones que tenían diferente denominador, y cómo se sumaban, se multiplicaban y se dividían las fracciones. ¿Alguien de ahí se recordará o recordará cómo se multiplican las fracciones? 2/3 por 3/4, ¿cuánto da eso? Da 8/12 ¿Y dónde sacó eso usted, hermano? por una multiplicación pues directa entre ¿Sí? numeradores Así y se multiplican las fracciones. No se multiplican en X, ¿no? no, esas son No las se sumas. multiplican derecho, doctor. Se Así es la multiplican. suma. En mis tiempos decían, yo decía derecho, señor, hágame un favor, salga al tablero. ¿Cómo se llama esto? Entonces, se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, punto, se acabó. Y luego se simplifican, ¿o no? ¿Cuánto ha simplificado eso? No, 2/3.
Ah, listo, simplifica. Muchachos, hay que saber cositas. No solamente esto. Bueno, en fin, no vamos a meter más en esas honturas. Entonces, la fracción de filtración, ¿qué relaciona? Ahí está. El filtrado glomerular sobre el flujo plasmático renal. ¿Se acuerda que ya hicimos un ejercicio por allá que nos daba cuánto de fracción de filtración? El 12.5, ¿cierto? ¿O no? No, pero el CO en filtración es 0.2, que equivale al 20%. Equivale al 20%. Bueno. Lo que es 10, ¿qué? ¿10 es qué? 10 milímetros 12. de mercurio es ¿es qué? Es la presión neta de filtración. Eso hay que Ujú. organizarlo. Bueno, aquí para mostrarles entonces cómo se regula el flujo sanguíneo renal y la velocidad de filtración del glomérulo. ¿Qué tenemos acá entonces? Si usted mira lo que pasa en la arteriola, estos son como los límites, de acuerdo a la resistencia vascular. Entre más resistencia tengo yo, ¿qué va a ir pasando? Mire, resistencia de la arteriola aferente. ¿Qué va a pasar con esa resistencia arteriola aferente? Ve. Se va en la medida en que, mire, va aumentando la resistencia, ¿qué va a ir pasando con la filtración glomerular? Mire acá, mire esto, mire esta gráfica. Y mire lo que pasa entonces con la resistencia de la arteriola deferente. Eso es lo que pasa a nivel arterial y esto es lo que está pasando a nivel venoso. ¿Qué nos quiere decir esa gráfica en cuestión? A ver, ¿quién me dice esa gráfica? Entonces, finalmente, ¿qué quiere decir? Mire, si yo voy aumentando, eso es importante, si voy aumentando la resistencia, voy aumentando la resistencia, cómo se va haciendo. Y mire lo que va pasando con la parte, esta es la parte venosa, mire lo que va pasando con la venosa, ¿qué va sucediendo? Se va aumentando la diferencia arteriovenosa y eso suele ir pasando en la medida en que se aumenta. O sea, cuando tengo un mayor aumento de la resistencia, acuérdense de la expresión que les dije, la diferencia arteriovenosa, ¿cómo puede ser? Si yo tengo un contenido arterial de oxígeno muy elevado o muy bajito, mejor dicho, si baja el flujo sanguíneo a renal, ¿cómo estará la extracción? ¿Qué va a pasar? Baja también. Claro. Ahora, si la célula está, mire, si la extracción de oxígeno es muy similar, es decir, si el contenido arterial es muy parecido al contenido venoso, ¿cómo será la extracción? Pues de uno. Bueno, entonces yo tengo, vean, a ver muchachos, ¿estamos claros con esto? No me quiere cómo funcionar a mí. ¿Qué suele ocurrir? A ver, si el contenido arterial, si el contenido arterial de oxígeno es similar al contenido venoso de oxígeno, ¿qué puedo decir? ¿Qué está pasando con la extracción? Que no hay extracción. La extracción es mínima. La extracción es mínima, entonces se parece mucho. ¿Por qué está haciendo la célula? No está haciendo, ¿y por qué está haciendo extracción? Porque pues sale un fenómeno de isquemia o de infarto, me hago entender. Entonces comienza a aparecer. ¿Y en qué se refleja esto en los gases arteriales? ¿Qué parte me refleja esto a mí? La saturación de oxígeno. Eso, la saturación de oxígeno. ¿Y dónde lo puedo ver más precisamente? Cuando pide unos gases venosos. Esto es como para integrarles un poquito eso, pero estamos en otro tema, pero quiero que más o menos ustedes tengan como la claridad respecto a lo que venimos pues haciendo nosotros con relación a eso. Bueno, listo. Entonces ya tenemos que el ácido aminohipúrico lo podemos utilizar también con ese objetivo y nos puede permitir calcular el flujo plasmático renal, que ya dijimos, a qué da igual el flujo plasmático renal. Y finalmente podemos calcular la fracción de filtración, que ya dijimos que la hacemos obviamente teniendo en cuenta el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal, que más o menos nos daba alrededor, ahí hicimos, nos daba alrededor más o menos de 19, cercano al 20%, que es lo que nosotros vimos que se estaba reabsorbiendo, como el 20%. Yo creo que la mejor forma como entender eso es mandarle como unos problemitas para que ustedes lo calculen y vayan mirando allí en esa parte. Bueno.
Creería entonces que bajo esa condición ya podemos ir como avanzando, muchachos. Bueno, estoy listo. Ya hablamos de esto. Mire acá para terminar. El flujo sanguíneo renal en mililitros por minuto. Hay un momento, mire, si yo les dijera a ustedes, mire, normalmente tenemos por ahí 600 y yo trazo esta línea por acá, por acá, por acá. Aquí sería 1200. Si yo la coloco como por acá, normalmente estamos hablando de 650 mililitros en promedio. Que llega un momento en el cual, ¿qué va a pasar? Llega un momento en el cual cuando llega a 1200, 1200 es como la capacidad máxima que se tiene de flujo sanguíneo renal. Finalmente eso es como lo máximo que yo puedo. O en otras palabras, es lo máximo que puedo concentrar la orina, como 1200. Pero miren ustedes lo que está sucediendo acá, lo que va pasando con la presión arterial. La presión arterial comienza aquí a subir y miren lo que va pasando con la filtración glomerular. Yo les diría a ustedes más o menos, de acuerdo como lo que tienen allí, ¿cuáles serían los parámetros que mantiene el riñón? ¿Entre qué parámetros estará la presión arterial media que el riñón permite controlar el flujo, la velocidad de filtración glomerular y ya la mantiene estable? Si está en esos parámetros. Si esto sigue aumentando aquí, esto se va a perder. Entonces, ¿cuáles son los puntos intermedios, el punto mínimo y el punto máximo, mediante el cual el riñón logra mantener la velocidad de filtración glomerular, dependiendo de cambios en la tensión arterial? Entre 80 y 170. Más o menos entre 80 y 170 o 160. Lo que pasa es que no nos muestra más. Cuando comienza a aumentar esta PAN, esta velocidad de filtración se comienza a alterar, es decir, el riñón es capaz de mantener la velocidad de filtración glomerular jugando entre 80 y 160. ¿Cuáles son los mecanismos de que se vale el riñón para lograr mantener esa presión arterial entre 80 y 160? El ¿Cuáles? mecanismo miógeno y el autocoide, doctor. Exactamente, que está representado por, obviamente, por el equilibrio glomerulotubular de cierta forma. Entonces, bajo esa circunstancia, él trata de mantener eso. Bueno, entonces ahora sí como que entremos al tema de hoy, un poco tarde, pero no importa. Hablemos de este gran amigo que se llama sodio. Voy a decirles como varias cosas del sodio que ustedes deben de saber. Primero, concentración del sodio, 140, de 135 a 100, o de 136 a 145 miliequivalentes por litro, que es lo mismo decir de milimoles por litro. Principal catión del líquido extracelular. Está en el grupo 1 de la tabla periódica. Tiene valencia +1. Tiene posibilidad de formar enlaces iónicos con grupos con elementos del séptimo grupo de la tabla periódica para formar enlaces iónicos. El sodio tiene una característica muy importante y es que tiene una gran capacidad que al moverse también desplaza agua. Lo he repetido, el idilio, sodio y agua. El organismo, ¿por qué busca tanto el sodio? Porque detrás del sodio está buscando el agua. Y recuerden que el sodio se convierte en uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con la osmolaridad sérica, con la tonicidad. Cuando se cae el sodio, se cae la osmolaridad sérica, se cae la tonicidad. Nosotros, teniendo el sodio, podemos entonces calcular lo que hemos denominado la osmolaridad. No sé si con la autora Beatriz hablan algo de molaridad y osmolaridad. Sí, doctor, pero pues no entendimos mucho. Ay, estábamos bien. Bueno, listo, luego miramos con detalle eso, pero para efectos prácticos se los digo allí, vea. La molaridad, la normalidad, los porcentajes, ¿no? Yo creo que nosotros sacamos un pedacito para hablar solo de eso. Son formas de cómo se expresan las concentraciones. Las concentraciones se relacionan soluto con solvente. Si yo pregunto, ¿cuál es el principal soluto del cuerpo? Alguien levanta la mano. El sodio. Sodio. Ese sodio está envuelto en una cantidad de líquido. En este caso, está envuelto obviamente en agua. Entonces, cuando yo hablo de la osmolaridad sérica, voy a relacionar el sodio con la cantidad de plasma en el cual está allí localizado el sodio, porque el sodio está más en el líquido extracelular. Entonces, yo puedo establecer esa osmolaridad. Entonces,
Yo puedo tener, cuando hablo de soluciones, por ejemplo, con el alcohol o alguna cosa de esas, pues yo establezco soluciones y puedo decir la osmolaridad o la molaridad es tanto, en fin. La molaridad relaciona, es que aquí nos enredamos, moles por litro de solución. La cantidad de moles en un litro de solución. Entonces yo puedo, a ver, se los pongo de esta manera. Yo cojo una cucharada de azúcar y se la echo a 100 mililitros de agua. Y ahí yo puedo sacarle la molaridad. Saco las moles de glucosa, pongo el volumen de 100 y ahí me queda moles por litro igual a molaridad. Moles. Bueno. Y así sucesivamente. El organismo también hace lo mismo, concentramos, nosotros damos también osmolaridad. Llamamos molaridad sérica porque hablamos mucho más del agua y hablamos de osmoles. Bueno, en otras palabras, la osmolaridad sérica de mi cuerpo, ¿en cuánto está? Eso ya lo habían hablado por allá. ¿Cuánto es la osmolaridad sérica? ¿Cuál es la expresión para calcular la osmolaridad sérica? No, me va a tocar volver otra vez por acá, no. En mis tiempos, muchachos. Doctor, solo no lo que habíamos dicho de como que sodio por 2 y... Osmolaridad sérica es igual. Pues esa osmolaridad sérica es igual ¿a qué? A 2 A por sodio, 2 por... ¿2 por qué? 2 Por por sodio, más sodio sobre más ¿qué? 18, Más glicemia sobre 18 más glicemia sobre 18 más la glicemia sobre 18. Es que eso manejar esto es una cosa terrible. Más glicemia sobre 18. ¿Más que más? ¿Arriba qué va? 1 sobre 2.8, Eso, esta niña la está muy bien. Más boom más boom sobre 2,8. Uy, lo logré. Eso es la osmolaridad sérica, muchachos. Esa es la osmolaridad sérica. Lo que me quiere decir que los osmoles que ponen peso dentro de mi cuerpo son el sodio, la glicemia y el boom. Razón por la cual la osmolaridad sérica puede estar aumentada dependiendo de cómo se muevan estas variables. La variable más importante se llama sodio. Esa es la variable más importante. Cuando yo solo hablo del sodio, cuando tengo solo el sodio hasta acá, entonces hablo ya de una cosa que se llama ¿cómo? Tonicidad, doctor. Eso se llama, no, es que esto es un lío, muchachos. Eso se llama tonicidad del plasma, correcto, listo, ya. Ahí está claro esa situación. Entonces, sodio elevado, aumento de osmolaridad sérica. Y entonces tengo que ver qué va a hacer el organismo con el sodio elevado o qué va a hacer con el sodio bajo. Algo tiene que hacer. Alguna cosa tiene que hacer. Bueno. Bueno, listo. Ya, entonces aquí hablamos. El contenido de sodio en el organismo depende del balance entre ingestión y eliminación. La excreción renal de sodio controla el sodio total y por lo tanto los volúmenes intra y extracelular. La perfusión tisular depende del adecuado volumen circulante efectivo. El volumen circulante efectivo, como ahí aparece, resulta del equilibrio entre el débito cardíaco
el volumen intravascular y la resistencia vascular periférica. Una disminución del volumen circulante efectivo ocasiona aumento compensatorio del débito cardíaco y de la resistencia vascular periférica con retención renal de sodio. Entonces, cuando se cae el volumen circulante efectivo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues al caer ese volumen circulante efectivo, lo que hay que hacer es un mecanismo compensatorio, que luego vamos a ver qué es lo que le está pasando al paciente del trauma, al paciente de las heridas, el paciente que está sangrando de alguna manera. El aumento del volumen circulante efectivo provoca una natriuresis que lo restaura a su nivel normal. Eso es lo que hace. Entonces, lo que hace el organismo es compensar la baja del volumen circulante efectivo y el aumento del volumen circulante efectivo. ¿Y por qué hablamos de ellos? Porque es que ahí está metido el sodio. Acá está el sodio ingerido entre 100 y 300 mil equivalentes por día. Ese sodio entonces está distribuido 1800 mil equivalentes. A propósito, ¿cuánto es la cantidad total de sodio que yo tengo en mi cuerpo? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es lo normal que se filtra diariamente de sodio? El 1%. 200 mil equivalentes, doctor. ¿Cuánto? 4.320. Tercera, si usted multiplica 180 por 142, le puede alrededor más o menos como de 25.500 mil equivalentes. Eso es lo que normalmente se filtra y de eso se resorbe el 99% y se excreta el 1%. Esos mecanismos entonces muestran cómo se equilibra el sodio. Aquí le estamos mostrando es el sodio, ¿dónde se va a ir? Acá está. Sodio dentro del líquido intercelular, 400 mil equivalentes. Esto es el sodio, pero cuando hablamos de la concentración del sodio, siempre relacionamos una unidad de medida con un volumen. Para hablar de concentración, siempre hablamos de las dos cosas. Entonces, sodio normal, 136 a 145 mil equivalentes por litro, que es lo mismo que tener mil equivalentes por litro, equivale a tener igual a milimoles por litro, es igualito. No cambia porque tienen valencia más 1. Si tienen valencia más 2, mil equivalentes no es igual a milimoles por litro. En la salida, entonces se pierde obviamente sodio, sudor a través de quemaduras. Normalmente nosotros perdemos sodio a través del sudor, perdemos sodio también a través de la orina, que es donde más perdemos sodio. Pero hay también un sodio que se pierde, hay pérdidas gastrointestinales por momentos y diarrea, y el riñón excreta una parte de sodio. ¿Cuánto es la fracción excretada de sodio normal? Pregunta de evaluación. Estoy diciendo las preguntas, muchachos, no. Del 1%. Eso, del 1%. ¿Cuánto se resorbe de sodio? El El 99%. 99%. ¿Cuántos mil equivalentes son que se resorben? Bueno, ahí les queda otra tarea más. No, por dicho, avancemos como dicen por ahí en las procesiones ahora que llega Semana Santa. Niveles de regulación de la filtración glomerular. Autorregulación, mecanismo miógeno, mecanismo de retroalimentación, túbulo glomerular, regulación neural y regulación hormonal. Así es como se regula la velocidad de filtración glomerular. Así es como se regula esa velocidad de filtración glomerular. Esas son las formas de regular, así es como la regula. Los riñones regulan el sodio a través del control de ¿qué? Esos son los dos mecanismos mediante los cuales el riñón regula el sodio. El que más sabe del manejo del sodio no es el nefrólogo, sino el riñón. Ese es el que más sabe. Entonces, la filtración glomerular acá está, pasa aquí. Ay, ve, les tenía acá, mira esto, ¿verdad? 180 por 140 da 25.200 mil equivalentes. Eso es lo que se filtra. Se resuelve el 99, sácale el 99 a esto y queda el 1. Mira, ¿para qué tantos números? Necesitamos los números, muchachos, para pasar para dónde vamos. Ustedes recordarán aquí que la reabsorción del sodio se lleva a cabo en diferentes sitios de la nefrona. Pregunta, ¿cuál es el sitio de la nefrona que más reabsorbe sodio? El proximal. ¿Y después quién le sigue? La porción ascendente de la asa de Henle. ¿Pero la delgada o la gruesa? La gruesa.
La gruesa, ahí. Entonces ahí es donde esas dos células, dos tipos de células tienen mayor cantidad de mitocondrias porque regulan más cantidad de energía. Entonces ahí está. La filtración. ¿Ustedes recuerdan la filtración de quién depende? Pues ya lo vimos también, ¿cierto? La filtración va a depender de qué? De las del presiones coeficiente. hidrostáticas, de las presiones oncóticas, y la presión hidrostática va a depender de quién? De la resistencia, de la arteriolada aferente, eferente, y la presión arterial, eso se va todo en cadena. Estoy pendiente de que me hagan el mentefacto que llama el doctor. Bien. Filtración ya está regulada, autorregulación, regulación neural y regulación hormonal. La filtración, esto es lo que la regula, la autorregulación, ya dijimos que es el equilibrio glomerulotubular y la respuesta miógena que llamamos, pero es regulación neural y regulación hormonal. O sea que en la filtración ya lo vimos, interviene también neural, que interviene sistema nervioso simpático, vasoconstricción de arteriola aferente y eferente. Y la regulación hormonal, todo el cortejo de hormonas que ustedes conocen, la ADH, la aldosterona, el péptido natriurético atrial. Y la reabsorción del sodio, aquí hay unas fuerzas físicas que también dependen de la presión hidrostática, la presión oncótica, de una parte hormonal y una parte neural. Entonces, estas hormonas que están acá van a actuar tanto en la filtración como en la reabsorción. No, esto nos va a quedar muy bueno. Regulación hormonal, sustancias vasoconstrictoras, vea todo esto. Renina, angiotensina 2, ADH, serotonina, adrenalina y noradrenalina. ¿Quién produce adrenalina y noradrenalina? La suprarrenal. Correcto. Llámese corteza o llámese médula. Médula. ¿La qué? Corteza. La médula suprarrenal, doctor. Ay. Ahí les va a tener que dar ese trabajito. Ya eso habíamos hablado. Dependiendo de la cantidad de energía que gaste y que consume. Las sustancias vasodilatadoras son estas, o sea que esa relación hormonal se hace con sustancias vasoconstrictoras y con sustancias vasodilatadoras que se van a oponer de alguna manera para que no sea tan fuerte de alguna manera el proceso normal que se lleva a cabo en el riñón. Por ejemplo, yo tengo una presión arterial elevada, van a aparecer mecanismos vasodilatadores a nivel del riñón para ajustar y lograr ese 80 y 160 que estamos diciendo de autorregulación. Pero cuando la presión arterial es elevada, el mecanismo, la presión de sustancias vasodilatadoras no alcanza a compensar eso. El riñón se mueve entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. ¿Cuándo libero sustancias vasoconstrictoras? ¿Cuándo las libero? Cuando la presión está bajita. Claro, cuando la presión está bajita. Entonces, cuando tengo diarrea, cuando tengo una hemorragia, cuando tengo un shock hipovolémico por un estado de deshidratación severa, ahí se liberan sustancias vasoconstrictoras. Pero cuando tengo un aumento de la presión arterial elevada, pues aparecen estas vasodilatadoras para tratar de antagonizar, vea, despaciecito. Aparecen las prostaglandinas y el óxido nítrico. En un paciente hipertenso, qué pena referirme, pero lo más frecuente que ustedes, pues de las cosas que más se van a ver, pues hay mecanismos antagónicos que son con estas sustancias que se producen en el riñón para tratar como de minimizar, para que el riñón no se vaya a dañar del todo. Acá está, nivel de regulación de la absorción del sodio. Fuerzas de Starling, pues ya las conocemos. Hormonas, aquí están. Entonces hay hormonas que se encargan de aumentar la absorción de sodio, cloruro y agua. ¿Cuáles son? Renina, aldosterona y ADH, listo. ¿Cuándo aumento la absorción de sodio y agua? Pues cuando tengo sodio bajo, cuando estoy hipovolémico, cuando tengo osmolaridad baja. ¿Está claro eso? Ahora, yo tengo sustancias también que bajan la reabsorción de sodio, cloruro y agua. Al bajar la absorción de sodio, cloruro y agua, ¿qué promueven esta? La disminución de la reabsorción de sodio, cloruro y agua, ¿a qué conduce? ¿A aumentar el volumen de orina o a disminuir el volumen de orina? Aumentarlo. Aumentarlo. ¿Dónde aparece el PNA? Pues en los casos de falla cardíaca, ahí aparece, se libera por distensión de las aurículas por aumento de volumen. ¿Para qué? Para bajar volumen. En otras palabras, este PNA tiene un efecto, entre comillas, diurético, llamémoslo así. Diurético.
Y luego está el sistema nervioso simpático. Eso es como se regula el sodio. El sodio lo regulan desde donde, desde que lo que pasa al glomérulo. Y cuando pasa a los túbulos, también los túbulos regula el sodio. Pero como el sodio va acompañado con el agua, entonces aparecen hormonas que regulan el sodio y que regulan el agua. Vamos a ver que al final en los colectores hay unas hormonas específicas, básicamente, que es donde actúan la gran mayoría de ellas, encargadas de regular la concentración de orina que se pierde, la concentración de agua que se pierde, y se regula muy poco el sodio. El sodio se regula muy poco en la parte final de la nefrona. No, ahí no se regula tanto, ahí se regula más es el agua. Bueno, las fuerzas de Fran Starling, que tanto hemos dicho acá. La presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del capilar. Y miren lo que va pasando en la medida en que se va avanzando y que vamos teniendo nosotros un aumento aquí en la presión del capilar peritubular. Y la medida en que esa presión del capilar peritubular se va dando, o sea, va disminuyendo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va cambiando. Eso es lo que está sucediendo a lo largo del capilar peritubular. Recuerden que la concentración del capilar peritubular va a depender obviamente de la cantidad de sodio reabsorbido que llegue allá. Y recuerden que en un principio esa presión está ligeramente elevada por la presencia de proteínas que generalmente están en el capilar peritubular que no se resorben. Eso ya lo sabemos. Aquí es lo que es normal. Velocidad de filtración glomerular, entonces normal. Acá tenemos aumento de presión oncótica. Aquí tenemos un mecanismo obviamente de reabsorción del capilar peritubular. Pasa una parte y lo demás se elimina por orina. Miren acá. Cuando la velocidad de filtración glomerular está aumentada, ¿en qué caso está aumentada la velocidad de filtración glomerular? ¿En estados de qué? Hipervolemia. En estados de hipervolemia. Entonces, ¿qué suele suceder aquí? Aquí seguimos con nuestras proteínas. Regáleme un segundito, por favor. Bueno, muchachos, entonces listo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, mire que cuando aumenta el cuerpo, analizamos desde ese punto de vista, ¿cómo aumentar el filtrado glomerular? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Veamos un ejemplo. Cuando aumenta los niveles de glucosa en sangre, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando aumenta mucho la glucosa en sangre, entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo una glucosa muy aumentada, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre si aumenta mucho la glucosa en sangre? Eso ya lo hemos dicho. El aumento de la glucosa en sangre demasiado elevada, ¿en qué se Pues traduce? se va a filtrar, Se va a filtrar, pero ¿qué va a pero pasar? la reabsorción no va a ser completa La como reabsorción que normalmente, va a sino bajar que se para que va a no la empezar a puedan eliminar excretar. en orina. Ay, Dios mío. Listo. Bueno, a ver otra vez. No.